¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al episodio 9 de Zona de Poder. Estoy muy contento de poder saludarlos con un tema súper interesante. Soy con mi querido amigo Arturo Huicochea. Muchas gracias, Arturo. Julián, un gusto mío, qué gusto saludarte. Por novena semana consecutiva estamos aquí, sobre todo en compañía de las personas que gentilmente nos siguen a través de Sinergia TV. Muy agradecidos con su presencia y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con algo de lo cual además Arturo es experto y a mí me gusta mucho también, como mercadólogo lo sigo de una forma muy atenta, que son las encuestas. Y surge la primera pregunta: ¿las encuestas son percepción o son realidad? Porque a partir de las encuestas se genera la estadística con la que muchos de nosotros tomamos grandes decisiones en el día a día, no solamente en lo político, también en lo social y en qué es lo que compramos. ¿Qué te parece este tema para arrancar el día, Miguel? Me gusta mucho, es un tema interesante que en los meses por venir se va a poner de moda. Así es que vale la pena ir platicando sobre él, compartir con nuestros amigos, desde antecedentes, significados, cómo leer y entender una encuesta. Es muy oportuno porque ayer lunes el periódico El Financiero publicó la encuesta de popularidad que hace mensualmente de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Ya hablaremos de ese documento. Entonces el tema es oportuno ahora y lo será útil para las semanas por venir, semanas y meses. Fíjate que hay cierta percepción, ¿no?, de que cuando uno lee las encuestas, tiende a definir o a cambiar su opinión sobre las cosas, que es algo muy humano, ¿no?, y necesario. Claro. Cuando incluso alguien sin una encuesta viene y te dice por qué es mejor o peor, te hace reflexionar y repensar las cosas. Hoy en día las encuestas están creando una narrativa diferente a nivel nacional porque muchas de nuestras decisiones van guiadas en este tema. ¿Qué te parece si arrancamos ya con el punto y nos platicas cómo está esa encuesta del Financiero? Me parece muy bien, estamos listos. Perfecto, vamos para allá. Pues el periódico El Financiero no es el único, hay muchas encuestadoras, pero el periódico El Financiero, entre otras evaluaciones que hace periódicamente de la percepción de los ciudadanos mexicanos, es una evaluación mensual sobre la popularidad, aciertos y desaciertos en opinión de las y los mexicanos sobre el presidente de la República en turno. Lo hace desde hace muchos años, lo hizo durante todo el sexenio anterior y lo ha venido haciendo a partir del sexenio encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ayer lunes, te decía, como es, digamos, el primer día, entre comillas, hábil de abril, presentó la correspondiente al mes de marzo. Y bueno, ahí hay datos muy interesantes, digamos, en general, digamos, los highlights, las notas importantes a resaltar que el propio periódico encabeza es, primero, que la presidenta tiene un 70% de aprobación sobre su desempeño por parte de las y los mexicanos, que los temas más importantes para los mexicanos son economía, corrupción e inseguridad, siendo este último el más preocupante, y es un tema que le preocupa al 79% de los mexicanos, es decir, prácticamente 8 de cada 10 tienen una gran preocupación por el tema de la inseguridad. Entonces, esto me parece que lo puedes leer, digamos, es la fotografía del momento, así cerró el mes de marzo, y lo que es muy interesante es ver justamente su comparación a lo largo de los meses pasados, pues para no solo tener la fotografía. Que se ve bien, ¿no? O sea, el 70% es una muy buena aceptación. Es que depende cómo lo ves, justamente. Cuando lo ves en perspectiva y ves entonces las evaluaciones anteriores, entonces ya no tienes una fotografía, ya tienes un video. Una narrativa. Una narrativa. Y entonces dirías, oye, 70% parece bien, ciertamente parece bien, pero resulta que en febrero del año pasado la presidenta estaba en 86%. O sea, ha perdido un 16% de aceptación. Pero no solo lo ha perdido, porque no lo perdió de un día para otro, de un mes para otro, porque igual podrá recuperarlo, sino que ha sido un declive constante a lo largo del cual viene perdiendo esta cantidad de puntos. Entonces, otra vez, depende desde qué perspectiva lo veamos. Ciertamente, 70% no es malo, pero es 16 puntos menos que los que ya en febrero. Entonces, ¿qué ha pasado a lo largo de estos meses? Donde
la caída es constante. Es constante, ¿no? Y si se mantiene, pues a los próximos años y al final de su sexenio, veremos un desgaste importante. Si esto fuera una tendencia, que obviamente la red es muy compleja, no será así, pero si en un año ha perdido 16 puntos, suponiendo, sin desearlo ni concederlo, que en los siguientes 12 meses perdiera otros 16 puntos, entonces estarías hablando que estaría cerca del 53% de popularidad, lo cual ya es una calificación reprobatoria para ella y para cualquiera. Y llegar en esas condiciones a la llamada elección intermedia, pues va a representar un gran desafío para su partido. Por eso yo comentábamos la vez anterior, en unas semanas pasadas, que a mí me parece que cuando traen el rollo de mover la revocación de mandato para hacerla coincidir con la elección del año entrante, Morena no había hecho bien sus cálculos, porque en una de esas le salía el tiro por el chilito, porque podía haber llegado a una condición sumamente compleja, donde quién sabe si brincara la aprobación para ese entonces, de confirmarse la tendencia que ha tenido a lo largo de este periodo de febrero del año pasado a este lunes que nos reportó esta nota El Financiero. O a lo mejor es el plan, ¿no? O sea, porque justo con la revocación de mandato estás haciendo campaña nuevamente para reforzar a la mitad del periodo. Pero bueno, ya veremos cómo se va acomodando. Para no cerrar ese punto, pero irnos a un corte, me llamó mucho la atención que hablase de 3 puntos, que era economía, corrupción y seguridad. Voy a dejarles nada más un dato sobre el tema de economía, porque resulta también, según las encuestas, que los mexicanos consideramos que, el 50% de los mexicanos consideramos que México tiene una buena economía y tenemos una economía en crecimiento. Sin embargo, entre el 65 y el 70% de los mexicanos no tienen una buena economía, ¿no? Entonces, incluso los que no tienen una buena economía o tenemos una buena economía, creemos que México sí la tiene, ¿no? O sea, y aquí viene donde la realidad no necesariamente es lo que percibimos. Vamos a un pequeño corte y regresamos con mucho más de ese tema tan interesante que son las encuestas. Planteaste hace rato, Julián, lo que titula al programa de hoy, esta difícil relación entre percepción y realidad. Le atribuyen a Einstein, yo creo que Einstein tenía reflexiones más profundas y sobre temas más importantes, pero hay quien le atribuye a Einstein que él fue el creador de la frase que dice que en política la percepción es la realidad. Pues de ser esto cierto, bueno, yo coincido con esa manera de plantearlo, porque muchas veces la realidad es mucho más compleja, pero ciertamente cuando hay una opinión dominante sobre un fenómeno, es muy difícil cambiarlo y entonces eso parece convertirse en la realidad. Este es un fenómeno de psicología social y de comunicación que tú como mercadólogo lo sabes muy bien. Inició realmente a estudiarse los patrones de consumo, el comportamiento de los consumidores. Para no variar, otra vez fue un gringo, ¿no? George Gallup, el que en los años 20 y los años 30 empezó a estudiar el comportamiento de los consumidores norteamericanos para distintas empresas. Y después de un tiempo, 10, 15, casi 20 años de estarlo haciendo, vino un proceso electoral en 1936 en los Estados Unidos, que se considera que es la detonación de los estudios de opinión pública aplicados a la política. Primero a la política electoral y más adelante a la política de gobierno. Y en esta primera fase había una revista norteamericana, era una revista exclusiva, importante, cara, que le mandó a sus suscriptores, que eran casi 3 millones de personas, imagínate una revista con 3 millones de suscriptores hace 100 años, esta era una super empresa. Bueno, le mandó a sus casi 3 millones de suscriptores un cuestionario y regresaron el cuestionario con su pronóstico de la votación de ese año 1936.
Y por su parte, en paralelo, Gallup, sin saberlo, hizo una encuesta con la metodología que él empezó a desarrollar. Y él hizo apenas, que también eran muchos, pero hizo apenas 50,000 cuestionarios. Entonces tenías una muestra de 50,000 contra una muestra de casi 3 millones. Y resulta que la que acertó fue la de George Gallup, que fue la que predijo, pronosticó, anticipó correctamente el triunfo del presidente Roosevelt. Y esta otra de la revista que me lanzó millones de cuestionarios, pues fracasó. Entonces, desde entonces empezaron a preguntar por qué, y entonces ya George Gallup empezó a presentar una metodología que tenía que ver no tanto con el tamaño de la muestra, sino con la representatividad de la muestra. Y ahí inicia todo un tema metodológico que hasta el día de hoy, cada que aparece una encuesta, sobre todo en etapa electoral, hay quien le cree, hay quien no le cree, hay quien hace unas locuras que son promedios de encuestas. La verdad es que es un revoltijo, pero hoy sigue siendo, aunque ya hay nuevos instrumentos, hoy siguen siendo las encuestas personales, cara a cara, que se levantan en tierra, es decir, que un encuestador recorre, toca puertas, entrevista a las personas en la calle. Esos son los instrumentos estadísticos más confiables que tenemos, con los que contamos hasta ahora, y que ahora se pueden complementar con tecnologías nuevas muy interesantes, de las cuales quizá ya platicaremos. Pero bueno, eso sería así, en 3 brochazos, un poco la evolución, la historia de la encuestología aplicada ahora a la política. Y bueno, vemos encuestas de toda naturaleza. El INEGI hace unas muy importantes, porque después pasamos de la política electoral a la política gubernamental, es decir, a evaluar las encuestas. Y volviendo con la encuesta del Financiero, justamente eso hacen. En las siguientes preguntas nos preguntaron, o le preguntaron a los mexicanos, el Financiero les preguntó qué es lo que más les preocupaba. Y lo que más le preocupa al 80% de los mexicanos, 79 para ser precisos, es la inseguridad. Es decir, que aparentemente el gobierno mexicano actual en el tema de la seguridad no ha dado pie con bola. Tuvo justamente en el mes de febrero una mejoría muy pequeña del 2%, que está dentro del margen de error. Va a ser interesante poder explicar más adelante el margen de error, pero en pocas palabras, no ha pasado nada y sí ha empeorado porque creció prácticamente 20 puntos, 19 puntos, solo de febrero a marzo, la percepción de inseguridad. Y esto coincide mucho con otra encuesta que hace el INEGI, que es una institución científica muy sólida con la que contamos afortunadamente los mexicanos, un organismo constitucional autónomo que ha mantenido técnicamente, razonablemente su autonomía del poder hasta ahora, y que es las encuestas de inseguridad, y coincide mucho con esto que presentó el Financiero. Así las cosas hasta ahorita, querido Julio. No, pues una muy interesante trayectoria de cómo empezaron las encuestas hasta el día de hoy. Creo que a final de cuentas eso es lo que nos permite saber pues en qué estatus estamos y qué es lo que estamos viendo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en Zona de Poder. Las marcas que quieren crecer necesitan llegar a las personas correctas. Presentamos Sinergia TV, el epicentro del contenido sobre negocios, política y sociedad. Conectamos con líderes y tomadores de decisión mediante más de 34,000 visualizaciones mensuales. Impulsa tu presencia con nuestra estrategia 360 en programas, noticias y plataformas digitales. Posiciona tu marca en las conversaciones que realmente mueven a la ciudad. Impacto multiplataforma, redes sociales, web, noticias y programas. Llega a miles de espectadores segmentados y aumenta tus ventas. Sinergia TV, donde tu marca entra a la conversación. Contáctanos hoy mismo. Estamos de vuelta en Zona de Poder con este interesantísimo tema que son las encuestas, la percepción y la realidad. Y yo lo referenciaría más o menos a cuando vemos una película de terror, ¿no? Y a mucha gente le gusta ir al cine, asustarse, a ver las películas de terror, porque sabes que lo que estás viendo en la pantalla no es real, o no necesariamente es real, Claro. ¿no? Hay veces que la ficción supera la realidad, pero a final de cuentas te emociona. Y te la crees, y te la crees y compras ese miedo. Las encuestas pueden parecer en un momento dado, por muy maquilladas que estén,
darnos ese sentimiento, ¿no? De que sabemos que no es real porque sabemos que está pagada por alguien o que está lanzada por algo o que quieren hacerte creer algo, pero al final de cuentas nuestro inconsciente sí lo compra, ¿no? O sea, sí toma esa idea y te hace dudar, o en muchas ocasiones te hace tomar la decisión. Fíjate que hay diferentes formas de cómo influyen las encuestas sobre todo hablemos ahorita del electorado, no solamente en los compradores o en las percepciones o en los gustos y decisiones. Y es que cuando lanzamos una encuesta de cualquier tipo, hay un gran público que son indecisos, y ese público indeciso en el electorado mexicano son entre el 25 y el 30% de los votantes. Eso quiere decir que si una encuesta logra mover a esos indecisos, la encuesta está definiendo la elección. Correcto. Pero no pasa solamente así. Hay quienes ya tienen muy definido su voto y la encuesta entonces no los va a hacer dudar. Pero si la encuesta es favorable a lo que ellos ya habían decidido, lo va a reforzar y entonces va a empoderar a estos grupos de votantes que ya tenían algo definido, ¿no? A los que ya estaban en contra, punto que la encuesta no les va a cambiar la idea, pero sí los puede hacer dudar, o incluso, y a muchos nos ha sucedido, cuando no quieres que alguien gane, vas a utilizar lo que le llamamos el voto útil, ¿no? O sea, voy a votar por el que no quería, pero que es menos peor que el que a lo mejor va ganando la encuesta, cuando ya vi que a quien yo quiero, pues no trae los números para poder competir, ¿no? Entonces, claro que influyen en las elecciones las encuestas, pero también nosotros ya tenemos ese colmillo y ese ojo de ir determinando cuál encuesta está medio truqueada, ¿no? Y de pronto encontramos entre unas y otras números que no nos son reales. Sin embargo, y para dejarlo aquí también como antecedente, fíjate que ahora que se acerca el Mundial de Fútbol, ¿no? Nos han preguntado a los mexicanos, ¿tú crees que va a ganar México el Mundial? Yo te lo preguntaría a manera de encuesta que estoy levantando. ¿Tú crees que México gane el Mundial? Evidentemente no. Evidentemente no. ¿Pero quieres que gane? No, lo deseo, lo sueño, me encantaría. Me gustaría estar equivocado, pero evidentemente no tiene posibilidades de ganar. No tiene posibilidades de ganar. Pues sabes que yo soy de ese 5% iluso a lo mejor. Sí, no, yo creo que sí gana el Mundial, ¿no? Ojalá tengas razón. Y del 100%, solo el 5% de los mexicanos creemos que sí va a ganar el Mundial. Me va a encantar que a finales del Mundial estemos aquí reunidos y yo te diga, qué bueno que me equivoqué una vez más. Me va a encantar. Bueno, yo creo que yo también me estoy equivocando, sinceramente, pero quiero pensar y quiero ser parte de ese. Solo 5%, el 100% de los mexicanos queremos que gane, pero solo el 5% cree que realmente lo va a ganar. Me parece muy razonable y sí, es expresión. Fíjate que, volviendo un poco con los antecedentes, otra vez este señor Gallup, que fundó una empresa que hasta la fecha así se llama, es de las mundialmente más conocidas y más respetadas, también cuando se equivocó esa escuela, por lo que acabas de decir, porque en 1948, en la elección del presidente Truman en Estados Unidos, él pronosticó que Truman iba a perder apabulladoramente. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque él cerró su levantamiento de la encuesta, dejó de encuestar en las últimas semanas previo a la elección. Y entonces ocurrió lo que tú decías, que por alguna razón muchas personas que al momento de que cerró la encuesta no habían decidido su voto, tomaron la decisión en las últimas semanas, en las últimas horas, y cambiaron el rumbo de lo que Gallup había pronosticado. Entonces, para entonces, que Gallup era una empresa muy bien reputada, un centro de opinión, mejor dicho, muy respetable, cometió una gran pifia y ahí fue aprendiendo que no puedes festejar antes de tiempo, ¿no? Entonces lo que tú dices es cierto. Cada vez, desafortunadamente, las encuestas se utilizan con mucha irresponsabilidad por parte de múltiples actores para tratar de modificar la percepción. En la mayoría de los casos, hay que decirlo, fracasan. Casi siempre las encuestas fake, tarde o temprano, resultan evidenciadas como equivocadas, como mentiras. Fíjate que, por ejemplo, un ejemplo pues no tan lejano y con muchas de las personas que nos hacen favor de seguir recordarán, fue justamente la elección presidencial de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, incluso antes de la elección presidencial, tenía altísimos niveles de popularidad que fueron cayendo, se fue cerrando la diferencia con sus adversarios. Y las empresas más respetadas del país llegaron a pronosticar más de 20 puntos a favor de Enrique Peña. Un poco como que los encuestadores empezaron a escribir su deseo personal, más que lo que estaban encontrando. Solo hubo una encuesta, que fue la de Edmundo Berumen y Asociados,
que pronosticó que iba a ganar Enrique Peña apenas por el 7%. Ganó por el 6%. Ganó por el 6%. Y todas las demás quedaron, por supuesto, que son todas las que conocemos, que por ahí andan ahorita pronosticando cosas. Todas las demás se equivocaron, todas. Entonces ha pasado mucho esta idea de querer presentar cosas como resultados que son, la verdad, poco confiables. Pero al final, la verdad, cae por su propio peso. Es correcto, mi querido Arturo, yo estoy de acuerdo completamente contigo. Oigan, y a final de cuentas, pues la mejor decisión la tienen ustedes, la mejor definición la tienen ustedes, y por ello, en Sinergia TV en los próximos días, les estaremos preguntando también qué opinan, no solamente sobre los políticos, que es algo muy interesante y que seguramente haremos un recorrido por diferentes municipios del Estado de México y del país, sino que también sobre diferentes aspectos de la vida pública, pero también de la vida económica y comercial, porque si hay un compromiso que tenemos en esta televisora es justamente traer pues, los datos más fiables y que ustedes puedan enterarse con información más imparcial, que es lo que deberían hacer todas las encuestadoras, y pues bueno, es parte de nuestro principio también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me apena mucho decirles que muy probablemente México no gane el Mundial, pero darles una buena noticia, porque entre el 50 y el 40% de los mexicanos creemos que sí pasamos al cuarto partido, al quinto partido. Entonces, va por buen camino, ¿no? Eso de ser sede del Mundial. Arturo, pues te agradezco mucho toda esa información que hoy nos trajiste y pues bueno, invitar a nuestro público que nos acompañe próximamente. Que nos acompañe próximamente y que vayamos viendo con datos y con encuestas qué va pasando en la vida pública del país, del Estado de México y de los distintos municipios de la entidad, comenzando por supuesto con Toluca, donde nos encontramos. Voy a atreverme a hacer algo que no habíamos hecho antes y voy a platicarles de lo que vamos a hablar en el próximo programa. Por favor. Y digo, voy a atreverme porque no sé qué pasa este fin de semana. Hemos dicho que las semanas están muy cambiantes, pero sé que el próximo martes, que nos veamos en Zona de Poder, vamos a platicar sobre un tema interesantísimo sobre el gobierno y los empresarios. ¿Quién domina quién? ¿Quién pone la decisión final? ¿No? Si son las empresas o es el gobierno y cuál es el deber ser en un país. Entonces se va a poner bueno este debate. Se va a poner muy bueno, va a ser muy interesante. Nosotros estaremos metidos en el tema, esperemos que resulte de interés para las personas que nos acompañan. Muy bien, pues que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Eso fue Zona de Poder en Sinergia TV.